dependiendo de los tipos de organismos que nosotros vayamos a querer estudiar, va a tener un tipo de composición acuosa diferente, ¿no? Si hablamos de plantas, por ejemplo, el organismo, vamos a decir en este caso la lechuga, que es un vegetal, ¿ya? Está abundante en constitución de agua de más del 90%, ¿no? La lechuga. Un caracol tiene más del 80% de contenido acuoso en su composición de organismo. Podemos citar así varios ejemplos de otros organismos también. Pero si hablamos de nuestro organismo como ser humano, podemos indicarle que el agua está constituyendo un 65, un 80%, hasta 90% dicen de acuerdo a la etapa de la vida. Ojo, si nosotros estamos en la etapa neonatal, en la etapa fetal, tenemos un mayor porcentaje de proporción de agua, ¿no? Que cuando estamos en la etapa de adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Sabemos que para que lleguemos a un equilibrio de una distribución corporal adecuada del agua, tenemos que nosotros hidratarnos. Hay que buscar de otra forma hidratarnos, porque de forma endógena y fisiológica el cuerpo no va a poder liberar ese contenido acuoso como cuando nosotros éramos neonatos, ¿no? Entonces, tal vez en las primeras etapas de la vida va a ser más fácil esa síntesis de forma endógena del agua metabólica a la que nosotros vamos a tener cuando somos adultos, ¿no? Eso varía. Entonces, incluso dentro de nuestro propio organismo, los tejidos que vamos a estar estudiando y conociendo van a tener una proporción y contenido acuoso diferente, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos que tienen más, menos? Vamos a ir viendo que son variables. Por ejemplo, en el caso de la adhetina, el tejido óseo, son los que menos tienen proporción de agua. Tienen agua sí, pero son de menos cantidad. Hay otros tipos de tejidos o órganos que pueden tener mayor proporción de agua, sí, ¿no? Pulmón, riñón, ¿no? La misma piel, ¿no? Entonces, en la sangre tenemos nosotros, como en este caso, que está constituido en gran cantidad de agua, aparte de las células sanguíneas, proteínas que puede estar constituyendo la sangre como tal, está constituida en su gran mayoría por agua, hay líquido, ¿cierto? Entonces podemos ver que el agua está distribuido tanto en el ambiente donde nosotros estamos sobreviviendo, con aquellos organismos que estamos coexistiendo, así como es parte de nuestro propio organismo. Es más, el agua se utiliza como un gran disolvente universal, como base de las reacciones bioquímicas que ocurren en las células, ¿no? El agua tiene una característica que a nivel de su estructura hace que este sea polar. ¿Qué quiere decir? Que la molécula de agua sea polar, que tiene tanto caras positivas como negativas, y tiene una neutralidad de pH, en este caso 7.0, que hace que pueda adaptarse y homogenizarse fácilmente con diferentes soluciones y sustancias. Entonces, entendemos muy bien que esa molécula, que es neutra, puede fácilmente como que homogenizarse, disolverse, diluirse, si no quieren decir así, con otras soluciones que ayudan a que se establezcan y se activen las reacciones bioquímicas. Por eso tenemos una propiedad que luego vamos a detallar, que habla sobre acción disolvente, que es un disolvente universal, ¿ya? Incluso es eufotérica, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso en cuanto a estas características generales y lo que viene a indicar lo que es el contenido de agua en diferentes organismos o tejidos que son relevantes, ¿ya? Ahora, la distribución corporal del agua va a variar dependiendo hasta del estilo de vida o de aspectos fisiológicos del ser humano. Por ejemplo, no es lo mismo el requerimiento de agua de un atleta adulto joven, ¿no? De alguien que es sedentario, ¿no? Es diferente el requerimiento, porque uno hace más gasto energético, va a hacer más esfuerzo físico y eso va a implicar mayor pérdida de agua, entonces por lo tanto tiene que ingerir más, ¿no? Y eso va a variar. Pero tenemos nosotros según la Organización Mundial de la Salud, una media de agua que deberíamos consumir si consideramos las siguientes características: adulto joven, que no sea ni sedentario, que no sea ni atleta, nada en extremo, ¿no? Que sea relativamente activo, que debería consumir por lo menos 2 litros de agua al día, ¿no? Es lo que indica. Pero, como les dije, todo también depende del tipo de hábitos que lleva esa persona. Ahora, hay aspectos fisiológicos que no dependen de mí, que yo tenga ese mayor o menor requerimiento de agua por la propia fisiología. Por ejemplo, la mujer en una etapa de la vida, cuando es etapa, vamos a poner a partir de la adolescencia hasta la adultez, que llegamos a una edad de, póngale, 42, 43 años, que tiene ciclo menstrual constante, en esa etapa la mujer tiene bastante pérdida de líquido por la cuestión de la menstruación. Y es algo fisiológico, no lo hacemos voluntariamente. Entonces, ante tal pérdida que en esta semana de ciclo menstrual, deberíamos estar hidratándonos más que otros días, ¿no? Justamente por esa pérdida constante que tenemos durante toda esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, ese aspecto también influye para que se dé una distribución de agua corporal diferente, y que la ingesta tiene que ser más o menos, dependiendo de esos
resaltar que estos puentes de hidrógeno expuestos a diferentes temperaturas pueden estar mostrando en diferentes estados un comportamiento diferente. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a exponer a estas moléculas de agua que están unidas por todos estos enlaces a diferentes temperaturas, se van a manifestar en diferentes estados del agua, ¿verdad? Hay estados sólidos, líquidos y gaseosos. Dependiendo de las temperaturas podemos definir cuál es cuál, y dependiendo de esa exposición a esas temperaturas, estos puentes de hidrógeno se comportan de diferente manera. Ya vamos a ir viendo cómo se comportan, ¿ya? Pero aquí resaltar en cuanto a la estructura, como les dije, que está constituido por átomos de hidrógeno 2, un oxígeno que se unen por enlaces covalentes. Esto forma una molécula de agua, una molécula de agua, otra molécula de agua uniéndose con puente de hidrógeno, lo que forma esa malla incomprensible, infinita que vemos nosotros en moléculas de agua unidas, ¿ya? Y en cuanto a la estructura también les dije que tenemos una característica relevante que es gracias a sus cargas positivas y negativas que posee esta molécula, que es la polaridad, ¿no? Y esa polaridad le atribuye un comportamiento neutro a la molécula, ¿ya? Que hace que tenga justamente esa acción disolvente como una propiedad importante del agua para la vida, ¿ya? Estos puentes de hidrógeno entonces van a tener diferentes comportamientos dependiendo a las temperaturas que se vayan a exponer. Si yo, por ejemplo, hablo de sólido, vamos a poner aquí los tres estados, ¿ya? Líquido y gaseoso. Aquí este lado a la izquierda las temperaturas y aquí cómo se comportan los puentes de hidrógeno. Todo esto que les estoy hablando está en su diapositiva, su documento que les voy a dejar, ¿ya? Pero igual a tiempo. Para hablar del estado sólido, ¿qué temperaturas tengo que estar mencionando? Por debajo de 0 grados. Bajo 0 grados centígrados, yo considero que ya entro a estado sólido, ¿verdad? Pero ¿cómo se comportan en este estado sólido? Aquí hay una variación de comportamiento de los puentes de hidrógeno. Aquí lo que pasa es que los puentes de hidrógeno se van a expandir. Se expanden. Algunos dicen se van a distender. Haciendo referencia a que estos puentes de hidrógeno van a alargarse, ¿ya? Van a alargarse provocando espacios entre una y otra molécula de agua, lo cual hace que nosotros veamos que tuviera una apariencia de mayor volumen. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen, por ejemplo, una bolsa de agua líquida que no está llena la bolsa a la heladera, al congelador, y después de unas horas ven que parece que la bolsa creció, ¿no? Incluso algunas bolsas revientan. Parece que se duplicó la cantidad de moléculas de agua. Ahí no se duplican las moléculas de agua, sino que son los puentes de hidrógeno que, enfrentados a una temperatura muy baja, van a expandirse y generan esos espacios entre moléculas. No se rompen, ¿ya? Solo se expanden, se estiran. Y eso hace que van a aparentar los que tienen una estructura mayor, un volumen mayor, esos espacios, y lógico, eso también genera una leveza. Por eso después vemos que en el punto de congelación el agua como tal, o el hielo que vemos, tienen una menor densidad, por esa leveza de estos espacios que sobran por los puentes de hidrógeno que están expandidos, ¿ya? A estas temperaturas. Entonces aquí se van a expandir, ¿ya? Se expanden, ¿bien? En caso de líquido, ¿qué temperaturas, qué rango de temperaturas se encuentra? Para que sea ya, póngale el 1 o 2, ya, hasta, ya, póngale 99, y a partir de ese punto de evolución, ¿no? En este rango de temperaturas consideramos que estaríamos en un estado líquido, lo cual aquí, según se ha comprobado científicamente, que los puentes de hidrógeno aquí sufren como que rompimientos tan rápidos y uniones tan inmediatas que los puentes se mantienen estables. Nosotros vamos a deducir, vamos a resumir diciendo que los puentes de hidrógeno aquí en este tipo de estado están estables. No hay un agrandamiento del puente de hidrógeno ni una degradación de ella ni destrucción, simplemente se mantienen estables. Lo vamos a decir así, ¿ya? Los puentes de hidrógeno están estables. Para hablar de gaseoso, ¿cuál sería el rango de temperatura que voy a tomar en cuenta? 6 grados. Este era el punto de ebullición. Se considera que es un estado gaseoso, pero luego forma vapor, ¿verdad? ¿Cómo se comportan aquí los puentes de hidrógeno?
unirse a moléculas que son complejas, son sencillas, que pueden ser alcalinas, que pueden ser ácidas, porque al tener un pH neutro hace que pueda esta tanto ceder como aceptar protones. Luego vamos a ver el pH un poquito, recordar que es más que una base, ¿ya? Entonces es un gran disolvente universal que incluso nosotros por eso les atribuimos una función importante al agua, que viene a ser de que es considerado la base de las reacciones bioquímicas que podemos utilizar para poder activar estas reacciones, poder cumplir con lo que la célula necesita en ese momento para sintetizar o degradar, ¿ya? Hay otra propiedad que se llama elevada fuerza de cohesión. La elevada fuerza de cohesión dice que, o hace referencia a que partículas del mismo tipo se unen dentro de un mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad en su diapositiva dice una definición así: fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso en español? Que hay una fuerza de atracción entre moléculas de agua. O sea, las moléculas de agua se atraen entre sí. Ellas buscan adherirse entre ellas mismas. A eso hace referencia a la fuerza de cohesión, ¿ya? Por eso dice fuerza de atracción de partículas adyacentes, o sea, que una está al lado a la otra, ¿no? Y que se atraen con las mismas características que tienen. Entonces, hay una fuerza que se genera de atracción entre partículas del mismo tipo. En este caso son partículas de agua que van a unirse entre sí, ¿ya? Aquí las moléculas de agua se adhieren entre ellas mismas, ¿bien? Ya la elevada fuerza de adhesión hace referencia a que las moléculas de agua no solo se van a unir entre ellas, sino que también se pueden unir a otras superficies, ¿no? Ejemplo entre las dos, por ejemplo, la fuerza de tensión hace referencia a la tensión superficial. No sé si ustedes han visto alguna vez una piscina, ¿no? Donde ha acumulado un montón de agua. Y cuando vemos que los mosquitos o esos insectos que son de bajo peso están caminando encima, parece que están caminando encima de una lámina, ¿no? De algo que está unido, tenso, que parece una lámina ahí extendida. Sin embargo, es agua. Te mete la mano con fuerza y no hay ninguna lámina, ¿no? Queda entender eso, que las partículas de agua pueden generar una tensión de atracción entre ellas, ¿no? Y que sí se puede estar uniendo con facilidad una con otra, ¿ya? Entonces ellas buscan atraerse entre ellas mismas. Ya en el caso de la fuerza de adhesión podemos citar el ejemplo de capilaridad, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando ustedes salen de la ducha, no se secan con toallas, no salen con unos globitos ahí de agua todo adheridos en su piel. Aquí, para entender justamente las moléculas de agua se unen entre sí, generan una fuerza de cohesión, pero también una fuerza de adhesión, que quiere decir que se atraen a otros cuerpos diferentes al de ellos, buscan adherirse a otras superficies. ¿Bien? Van a encontrar sus definiciones bien formales ahí, pero ya ustedes saben qué significa porque están en clase aquí, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Otra propiedad importante es gran calor específico. ¿A qué hace referencia esta propiedad? Gran calor específico es una propiedad importante porque ayuda a termorregular la temperatura corporal. Es decir, esa célula que está formando nuestro organismo tiene citoplasma, ¿verdad? Y el citoplasma está constituido por agua. El agua ayuda a controlar los cambios de temperatura que se pueden estar manifestando en nuestro cuerpo, ya sea por una exposición muy adversa al ambiente o porque, no sé, tal vez me infecté con algún tipo de virus que estaba causando una fiebre, ¿no? Y por complicación de una patología, no sé. Cualquiera sea la causa que está generando cambio de temperatura, el agua ayuda a controlar ese tipo de cambio para mantener esa temperatura corporal constante y no llegar a lo que viene a ser una convulsión por un tipo febril, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que cuando uno entra a un tipo febril fuerte y que lleva más de los 39 grados puede provocar daños neurológicos irreversibles en la persona. Por eso evitamos que subamos mucho la temperatura corporal, ¿no? Lo primero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el agua tiene la capacidad de absorber grandes temperaturas, fuerzas de calor, lo cual hace que ayuda a regular la temperatura del cuerpo, ¿ya? Y asociado a esa propiedad de gran calor específico, también tenemos elevado calor de vaporización como otra propiedad, que hace referencia que el agua, cuando ve esos cambios drásticos de temperatura, va a intentar activar mecanismos de defensa en nuestro cuerpo, como por ejemplo la sudoración. ¿Para qué nosotros sudamos? Para intentar refrigerar el cuerpo. Pero claro, estamos perdiendo agua al mismo tiempo, entonces tenemos que hidratarnos, buscar la manera de equilibrar otra vez esa pérdida, ¿no? Pero el cuerpo automáticamente va a ir funcionando, va a ir diciendo, a ver, necesito refrigerar este cuerpo, necesita mucho cambio de temperatura, necesito tener esa adaptación, entonces va a buscar sudar, eliminar esas moléculas de agua mediante la sudoración para refrigerarse. Nosotros tenemos que equilibrar lógicamente. Entonces estos dos están relacionados, ¿ya?
ese vaso con una soda, van a fundarse, ¿sí o no? Las bolsitas. Y justamente su densidad está atribuida a estos cambios de temperatura. ¿Ya? Elevada constante de es importante. Yo estoy segura que esto de acá, yo digo siempre así, lo digo chiste, ¿no? Está comprobado científicamente y está comprobado experimentalmente. ¿Quién alguna vez no ha metido el dedito del niño al enchufe mojado o el cuerpo mojado? ¿Alguien de aquí se ha electrocutado alguna vez? ¿Por qué no ha probado esa energía ahí de la electricidad? ¿No les ha pasado un día que tienen alguna heridita en la mano y están abriendo la perilla de la ducha, tienen agua caliente con la energía, con la corriente conectada? O cuando están descalzos, sin zapatos, tienen que bañarse sin zapatos, cuando tienen conectado ahí la corriente. Cuando tenemos esas heriditas parece que pasa la corriente, ¿no? ¿Vieron? El agua tiene una gran elevada constante de eléctrica, que quiere decir que fácilmente puede atraer energía, ¿no? Y eso está comprobadísimo por nosotros, ¿no? Y tiene daños muy irreversibles, lógicamente, ¿no? Patea, como dicen algunos. Entonces, es muy buena conductora de electricidad, sería el término adecuado. El agua es muy buen conductor de electricidad. De niños que no han metido ahí un dedito al enchufe estando mojado, ¿no? Seguro lo patea. Y otra propiedad relacionada más que todo a sus características naturales y organolépticas puede ser el que el agua es considerado que tiene muy baja capacidad de ionización en un estado puro. Si hablo de aquí, ya puedo hablar de las propiedades organolépticas. Por ejemplo, el agua en su estado puro natural debería ser insípido, incoloro e inodoro, ¿no? Insípido no debería tener sabor, incoloro no debería tener color, no debería tener sabor. Esas aguas que nosotros consumimos potables, lógicamente, son aguas tratadas químicamente, no son en su estado natural. Pero en su estado natural debería ser así: insípido, inodoro e incoloro. ¿Ya? Como estamos hablando de agua, vamos a hablar de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? ¿El soluto se mueve? ¿Cuál es el protagonista de ósmosis? Bueno, ósmosis en sí, para nosotros se considera un medio de transporte pasivo que la célula utiliza en el metabolismo para transportar moléculas de agua a través de una membrana semipermeable desde una solución de menor a mayor concentración, ¿verdad? Es más, nosotros vamos a hacer un experimento en la próxima clase. Ya en grupo ustedes van a sacar sangrecita por grupo, yo les voy a decir 2-3 ml de sangre. De aquí en adelante acostúmbrense que no tomen mera de gastar sangre. Vamos a jugar con sangre, vamos a aplicar unos que les hagan bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar sangre porque ¿qué queremos ver con este experimento? Queremos ver la permeabilidad que tiene la célula, nuestros eritrocitos, ante diferentes soluciones, que son iso e hipertónicas. Vamos a poner nuestros glóbulos rojos en cada solución que nosotros vamos a representar. La hipotónica solo con agua destilada, la isotónica con solución fisiológica, que es la que se ponen en los sueros, y la hipertónica voy a simular con alto contenido soluto con sal, con cloruro de sodio. Y podemos nosotros asociar, por ejemplo, a la piscina. La piscina es una solución hipertónica, está llena de cloro, una solución hipertónica. ¿Cómo se comportan mis células frente a esas soluciones? Vamos a ver, en algunas se hinchan, estañan, en algunas se mantienen estables las células igualitas, en algunas se deshidratan las células. Por ejemplo, en hipertónica, ¿qué pasa cuando ustedes se meten a la piscina 2 horas? ¿Cómo salen? Todo arrugadito, ¿no? Todo arrugadito y con hambre, ¿sí o no? Y eso lo vamos a comprobar, vamos a ver si esa teoría que dice de la solución hipertónica se aplica en su experimento. El grupo que haga mal el experimento y no les haga bien de las 3 soluciones, como dijimos teóricamente, que luego yo les voy a explicar cómo sería para cada solución la explicación en su momento de la práctica. El grupo que haga mal es el que limpia todos los materiales de los demás grupos. Ya vamos a dar esa sentencia. Así que se supone que todos los grupos tienen que sacar el experimento ok, perfecto. Si no se ve como vemos según los dibujitos en el microscopio, ustedes van a tener como instrumento para su muestra, entonces no, vamos a darle premio, ¿no? Por eso quiere decir que no lo hicieron con cuidado. Miren, pueden ustedes perjudicar su experimento desde el inicio, desde poner la sangre, que hoy han practicado muchos, ¿no?, al tubo. Si ustedes ponen con torpeza, ya rompieron el eritrocito, ya de nada sirve el otro resto del experimento, ¿no? Porque están rotos la membrana, entonces no sirve, ¿no? Hay que intentar tener ese cuidado por todo aspecto, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer un experimento hablando de ósmosis, vamos a ver cómo las moléculas de agua atraviesan una membrana a partir de una solución, hay
energía, por lo tanto en el metabolismo celular se lo utiliza. ¿El agua en los alimentos será importante? ¿Por qué? Nosotros ingerimos estos alimentos y estos alimentos tienen nutrientes y ahí tenemos el agua, ¿no? Y dependiendo, y como nosotros necesitamos generar un contenido acuoso adecuado porque estamos siempre ante la pérdida peor de Santa Cruz, ¿no? El clima, la humedad, estamos siempre sudando, perdiendo ahí líquido, tenemos que hidratarnos. No siempre vamos a conseguir directamente como el agua de forma líquida, sino también mediante los alimentos. Sería bueno y conveniente buscar alimentos que son ricos en fuentes de agua. En este caso, ¿qué alimentos? Los alimentos frescos, los vegetales, las frutas. No les estoy diciendo chips de frutas, ¿no? Están disecadas ahí, ¿no? Les estoy diciendo frutas frescas, vegetales, carnes frescas, no charque. Entonces entendemos, ¿no? Estos alimentos que tienen mayor contenido. Y ahora, ¿de qué manera influye el agua en los alimentos? Varía en sus funciones de acuerdo a su aspecto nutricional y sensorial. Nutricional es que ustedes saben muy bien que el alimento que tiene más cantidad de agua es de mayor beneficio para nuestro cuerpo. Por ejemplo, una galleta o un cereal no va a ser rico, no va a ser saludable, ¿no? Pero en cambio aquella sandía, ¿no? Aquella lechuga que es acuosa ahí, va a ser de mucho beneficio para nuestro metabolismo, ¿no? Y eso en una función desde un aspecto más nutricional, para beneficio. En cambio, en un aspecto más sensorial, sabemos muy bien que también un alimento rico en agua tiene o muestra otro tipo de textura, otro tipo de sabor, ¿no? Al de uno que no tiene agua. Entonces el agua puede variar su enfoque en cuanto a las funciones desde el aspecto sensorial y el nutricional también, ¿ya? Bien. Y por último, la cuestión de las funciones biológicas del agua. Ya les dije aquí, cuidado que me digan, el agua es vida, el agua hidrata como función. Yo suelo pedirles en el examen o ponerles ahí las opciones, les digo, existe o mencione 3 funciones biológicas del agua, ¿no? El agua es vida, el agua hidrata, nada, no pongo eso. Hay varias funciones importantes. Una de ellas, una de las principales, es que el agua actúa como sustrato o reactivo de las reacciones bioquímicas para nuestras células, ¿no? Es la molécula que yo puedo usar para poder activar las reacciones bioquímicas. Lo mencioné varias veces aquí, ¿no? Esa es una función biológica importante. Hay otra función que el agua es considerada un termorregulador, ¿ya? ¿Qué quiere decir termorregulador? Ayuda a mantener la temperatura corporal, ¿no? El agua ayuda a dar flexibilidad a los tejidos, ¿verdad? Transporta sustancias el agua, ¿no? Otro es que el agua también ayuda a la circulación sanguínea, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Perdón? Claro, de hecho. Otro tipo de función importante, el agua actúa como lubricante y evita el roce entre órganos y tejidos. Si no tuviéramos los líquidos biológicos, imagínense las articulaciones, nosotros tuviéramos como robots, como latas viejas, sin poder movernos con esa facilidad, ¿no? ¿Cómo? Los ojos también, por eso actúa como lubricante, ¿no? El agua. Entonces, termorregulador, es lubricante, ayuda a dar flexibilidad, es un disolvente universal o en este caso un reactivo para las reacciones bioquímicas, la base, un sustrato que activa las reacciones bioquímicas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso como algunos ejemplos, o sea, cuando yo les hablo de ejemplos de funciones biológicas, ese tipo de ejemplos quiero que me den, ¿ya? No me vayan a decir el agua hidrata o el agua es vida. Claro, sabemos que es el eslogan, ¿no? Ya saben, ay, pobre de ustedes que vean una respuesta así, ¿no? Peor van a hacer. Ya, eso. Entonces, desde estos aspectos generales podemos recordar un poquito sobre la importancia del agua con la vida, ¿ya? Entonces, hay propiedades fisicoquímicas, moleculares que me ayudan a entender que el agua es pues, eso que nosotros decimos, la base del organismo, ¿no? Que es una molécula importante para nosotros poder activar mecanismos de metabolismo celular y poder cumplir con las funciones celulares y que la célula tenga todo lo que necesita en su momento porque esta va a actuar como una base de las reacciones, ¿ya? Y a esto vamos a asociar también pH, pero pH lo voy a pasar el viernes, ¿ya? Ahorita me voy a concentrar en hacer ese sorteo un ratito y voy a mostrarles